Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en este foro de tópicos electorales, segunda edición, que lo organizaron conjuntamente la revista Voz y Voto y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a quienes están con nosotros en la plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Vamos a arrancar nuestra última mesa denominada Participación Ciudadana. Y bueno, pues como moderadora tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Gloria Alcocer, directora general de la revista Voz y Voto, a quien con mucho gusto le cedo el uso de la voz. Adelante, querida amiga. Muchísimas gracias, Gaby. Lo bueno es que ya nos estamos haciendo así un ping-pong buenísimo para poder comenzar con nuestro trabajo, nuestra última mesa, no por eso menos importante, menos interesante. La verdad es que es una mesa de lujo y cerramos con un tema verdaderamente, no porque los otros no lo sean, sino porque este es un tema verdaderamente trascendental en este momento, a menos de un mes de la elección, que es la participación ciudadana. Brevemente les comento que tendremos 3 bloques de intervención. Como saben, tengo la fama de ser la moderadora implacable con los tiempos. Cada bloque, nuestros primeros 2 bloques serán de 15 minutos y 15 minutos y un último de cierre con 5 minutos. Vamos a ir desarrollando este tema, vamos a ir pensando de manera conjunta cómo vamos mirando esta participación, desde dónde la vemos, dónde la configuramos. Yo les iría poniendo algunas preguntas, no me las tienen que contestar nuestros 3 invitados e invitadas, que en un momentito más les contaré quiénes son, pero sí lo pongo en la mesa, un poco en esta idea de ir pensando juntas. Recuerden que este es un espacio que no solamente está pensado para especialistas electorales, también está pensado para un público que no tiene un conocimiento tan profundo, pero sin embargo le importan estos temas, le interesa una reflexión y por lo tanto siempre les hemos invitado a que esta reflexión y este espacio, más que sea un espacio tan técnico, sea un espacio en el que nos imaginamos charlando, porque aparte lo somos, entre colegas, entre amigas y amigos, y que de esta manera vamos desarrollando temas. Yo les pondría estas preguntas en la mesa. ¿Cómo miramos la participación, por ejemplo? ¿Quién y cómo participa? ¿Quién no participa? Porque eso es muy interesante también. ¿Quién no participa y por qué razones supondríamos que no lo hace? Y también tenemos acá, y van a irse dando cuenta un poco el perfil de nuestros invitados e invitadas con esta pregunta. ¿Qué hace el INE, por ejemplo, los temas de participación? Y un tema que es trascendental también, bueno, te les digo todos, ¿cómo integrar una mirada interseccional para entender y estudiar la participación ciudadana? Porque entonces, ¿qué todo el mundo participa igual? Da lo mismo que sean hombres, mujeres, que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, en fin. Creo que ahora también la participación política requiere y ciudadana, y la participación en contextos electorales ya no puede solamente circunscribirse, creo que nunca lo ha hecho, pero digamos, en esta mirada que queremos poner en la mesa, a procesos estrictamente electorales, aunque en este caso nuestro contexto es un proceso electoral, lo que lo hace más interesante. Tenemos nuevas vetas de participación, tenemos retos, tenemos oportunidades, de eso queremos hablar en esta tarde para cerrar este foro. Y les voy a ir presentando a nuestras y nuestros ponentes. De verdad que es un lujo tenerlos. Tenemos, digamos, no en primera instancia, pero una de nuestras invitadas es la maestra Carolina del Ángel Cruz. Ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho, especialista en Justicia Electoral y maestra en Derecho Electoral. Tiene estudios de licenciatura en Psicología y doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente está cursando una maestría en Psicología con énfasis en Desarrollo Humano y Educación. Ha publicado diversos artículos en materia electoral, de género y derechos humanos, temáticas en las cuales ha impartido cursos, conferencias y entrevistas. Laboralmente se ha desempeñado como funcionaria en gobierno municipal, como abogada litigante, como asesora en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pertenece también a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para una Democracia Incluyente, RENACEDI, y a la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, AMCE. Caro, que ahorita se incorporará en unos minutitos con nosotros, bienvenida y de verdad un placer tener tu mirada desde lo local. Después tenemos a otra invitada de verdad
yo, como les digo, de todas soy fan y de todos soy fan, pero tenemos también a la doctora Erika López Sánchez. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ha hecho estancias de investigación en el Instituto Universitario de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca. Es maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. También tiene cosas interesantísimas como que es consultora e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina, que es un proyecto de la Organización de los Estados Americanos y del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Y sus líneas de investigación, fíjense ustedes qué maravilla: género y democracia con perspectiva interseccional, ciudadanía sexual, ciudadanía íntima y la condición de las personas LGBTIQ. Investigadora en cursos como trayectoria y trayectorias de la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género en México, reconocimiento de derechos nacionales LGBT en América Latina, la condición ciudadana de las personas de la diversidad sexual de género en México, cartografía sensorial de las marchas LGBTIQ+ a nivel nacional. Si en este país tenemos el privilegio de contar con una especialista en este tipo de participación, esa es Erika, y de verdad que es un honor tenerla ahí con nosotros el día de hoy. Y finalmente, otro querido amigo y colega que también juega un rol fundamental en este país. Yo, de verdad, por eso estoy tan contenta con esta mesa, el maestro Francisco Javier Morales Camarena, quien es el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Ay, nomás, imagínense este personaje importantísimo que está trabajando en este momento en temas de participación en el proceso electoral. Y Francisco, nuestro querido Francisco Javier Morales, es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con la especialidad en Gobernanza Territorial y Competitividad Local de la Unión Iberoamericana Municipalista en España, así como estudios de posgrado sobre sociedad civil en Lyndon B. Johnson of Public Affairs de la Universidad de Texas, Austin. Es funcionario público federal, desde 1992 a 2003. Fue coordinador de promoción y financiamiento de la Comisión Nacional para Ahorro de Energía, asesor de la Coordinación de Asesores del Secretario de Gobernación y director de área en la Secretaría de Desarrollo Social en 2004 a 2011. De 2012 a la fecha ha formado parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la DCEIEC para los cuates, en el INE, participando en diversos proyectos como la coordinación del Informe País de la Calidad de la Ciudadanía en México. Cuenta con publicaciones en revistas y libros en temas de cultura política, estudios de participación electoral y sociedad civil. Profesor universitario, como si todo eso no fuera suficiente, aparte nuestro querido Paco da clases en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Por eso les decía que esta mesa de verdad es una delicia, es un lujo, porque tiene una mirada desde lo nacional, federal, lo local, la interseccionalidad y sin más, porque a quien quieren escuchar es a ellos y no a mí. Y yo también. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Judicial Electoral, a nombre de Voz y Voto. Y empezaremos, les decía que en un momentito más se nos incorpora Carolina, si no es que ya se incorporó. Y empezaremos con nuestra queridísima Erika. Carolina, bienvenida, ya vi que ya estás por acá. Empezaremos con nuestra queridísima, entonces regresamos a nuestro programa original porque vamos a empezar en otro orden, pero entonces empezaríamos con nuestra querida Carolina, hasta por 15 minutos. Hasta por 15 minutos en este primer bloque. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, mi querida Gloria. Doctora Rubalcaba, antes que nada, una disculpa por el retraso. Esta ciudad, justo que vamos a hablar de la ciudad, es un caos y una distancia de media hora, me la aventé en 1:45, terrible, pero bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues justo estamos ahorita, qué mejor momento de hablar de participación ciudadana y de participación democrática y de cómo se involucra la ciudadanía que pues inmersos en este proceso electoral complicado por muchas circunstancias, grande, enorme. Cada vez creo yo que cada proceso electoral es el más grande que el anterior y eso pues habla bien
definitivamente de una democracia que se va construyendo y que se va, no construida está, que se va consolidando cada 3 años. Me parece que eso es importante decirlo. Y bueno, participación ciudadana en la Ciudad de México. Yo quisiera hablar desde estas peculiaridades que tiene la Ciudad de México en cuanto hace a derechos, a obligaciones también, ¿por qué no? Y yo quisiera enfocarme mucho también en lo que hace la Ciudad de México y que creo que debiera replicarse en todo el país, este derecho y esta obligación de niñas, niños y adolescentes también de pertenecer a la vida pública de la ciudad. La Constitución Política de 2017 de la Ciudad de México les da ese derecho a las juventudes, a la niñez, y nos da la honrosa responsabilidad al Instituto Electoral de la Ciudad de México de generar las condiciones de esta participación, ¿no? Entonces, sé que vamos a hablar de campañas, sé que podemos hablar de precampañas, pero yo quisiera decir concretamente, la participación de las juventudes en este proceso electoral tiene que ver con la observación. Tienen derecho a participar, sí, pero pues con la ciudadanía es con que viene el derecho al voto. Mientras, pues forman parte de esta sociedad y hay que escucharles, hay que saber qué requieren, qué necesitan, y yo me atrevo a decir desde su perspectiva. Gloria es experta en juventudes, en niñez. Yo no sé si a ella le ofenda igual que a mí oír cuando hay 2 frases que a mí de verdad como me molestan. Los niños son el futuro de México. No son el futuro, son el presente, están hoy acá. Y la otra, los jóvenes no participan. Híjole, la verdad es que las juventudes organizadas y no organizadas son participativas a tope. ¿Qué pasa? ¿Dónde veo yo la diferencia? Nos falta decir, es cierto, los jóvenes no participan, nada más que dejamos la frase mocha, no participan como queremos las personas adultas que participen. Y creo que ese es el principal error cuando hablamos de participación ciudadana, participación pública, digamos, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, el instituto desde la Constitución del 17 nos hemos dado como a tareas de ver cómo hacemos esta participación. Lo hemos hecho a partir de la observación electoral, primero. Así empezó, ya había trabajo coordinado con juventudes, con niñez, a partir de programas muy bonitos como la Ludoteca Cívica, entonces infantil, que construía ciudadanía, construía democracia, más que ciudadanía, construía ciudadanía en las infancias. Y luego, pues, hemos llevado este proyecto a intervenciones, pues, también con personas adultas, porque nos damos cuenta justamente que la participación de la niñez y de la juventud se da, pero no en el entorno que queremos. Entonces, pues, más bien hay que reeducarnos toda la sociedad para entender esta participación diversa. Y hemos hecho después de ello un proyecto de participación a partir de la observación y tenemos una plataforma educativa, una plataforma de observación electoral más que educativa, que se llama Ciudad que Ve, en donde ya desde el proceso electoral pasado, a niñas, niños y adolescentes les preguntan directamente a las candidaturas sus proyectos, de qué van, y les dicen además lo que ellas y ellos consideran debe ser la administración pública. Está bien interesante, todavía están por ahí grabadas las intervenciones y las preguntas que les hicieron a las candidaturas a la jefatura de gobierno entonces en el proceso electoral pasado, y nos vamos dando cuenta de que tienen un tono peculiar de comunicarse, de pedir y de percibir la realidad de la ciudad. Entonces, con base en ello, hoy, pues justo la carrera que me aventé el día de hoy es justo para llegar a los debates. Ahorita estamos en los debates entre candidaturas y tenemos un segmento bien interesante. Al final de los debates y después de que las candidaturas debatieron los temas que a ellas les parecen importantes, tenemos un segmento en donde niñas y niños y adolescencias preguntan, hacen una pregunta directa. Quisiera decir aquí lo importante es que la pregunta la estructuran ellas y ellos, no está la mano del instituto en la formulación de la pregunta. Como a ellas y ellos les sale preguntarla, así la hacen. Y todas las candidaturas tienen la libertad de contestar o no. Debo decir, y para bien de todas las candidaturas, que nadie se ha negado a contestar un cuestionamiento de niñas, niños y adolescentes. Eso ya es muy bueno. Yo quisiera al final del proceso de los debates
que estas mismas personas que preguntan evalúen si consideran que se les respondió, si se les respondió de la manera que esperaban, porque también es cierto que agarrar el micrófono no les ha sido complicado, pero más de una o más de uno se ha salido por la tangente, le dan la vuelta a la respuesta y responden pues lo que consideran prudente desde este lamentable adultocentrismo que tenemos como sociedad, ¿no? En la Ciudad de México y en todos lados. Entonces, creo yo que es la importancia de cambiar la visión hacia estos grupos etarios que participan, pero diferente. Yo hace unos meses me encontraba en una disyuntiva, nos presentó el área de comunicación social del instituto una campaña de participación de juventudes que en lo personal no me hacía sentido, pero entiendo la forma de comunicarse de jóvenes hoy. Esta brecha generacional en lo que a la gente de mi generación, digamos que de los 80s para atrás, no nos hace lógica, pero a ellas y a ellos sí, y les motiva a participar. Entonces traemos una comunicación en redes. Primero, si la comunicación política hoy no se da en redes, estamos en problemas, porque es la forma de comunicarse de las juventudes, y más ahora creo que las personas que no estábamos tan inmersas en este contexto, pues la pandemia nos ha orillado a recurrir a estas nuevas formas de comunicación a distancia, que no dejan de ser, digamos, no son malas. Yo no sé, yo creo que eso de catalogar de bueno o malo no está bien. Están siendo funcionales y creo que eso es lo importante. Entonces, a partir de ellas, pues comunicarnos con las juventudes, ¿no? Entonces, es importante ver, yo creo que todavía se puede ver este choque entre lo que decimos las personas, pues ya de generaciones más antiguas, digamos, que no somos tan millennials, a diferencia de los millennials y los centennials, que son justo los que ahora empiezan a votar. ¿Y en dónde hemos reflejado? Valdrá aquí mencionar algo, no sé si es muy público o no, pero las juventudes primovotantes votan y votan con mucha emoción. El problema es la segunda vez que votan. Aquí disminuye tremendamente el porcentaje de personas jóvenes no primovotantes que acuden a las urnas. Son cada vez menos y como que el interés regresa después de los, no sé, 35, 40 años, ya cuando la ley no nos determina como personas jóvenes. Entonces, creo que ese sí es un punto que hay que atacar, es un punto al que debemos voltear a ver, no solo autoridades electorales, sino absolutamente todas las autoridades. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está faltando para comunicarnos con ese espacio etario en donde la gente trabaja, estudia, participa de la vida pública, pero no le interesa votar? Creo que es un tema en donde todos tenemos que voltear a ver. Me atrevo a decir principalmente los partidos políticos, porque alguien va a la urna con una propuesta, porque fue enamorada o enamorado de una propuesta política, más allá de una obligación cívica que creo que tenemos. Lo ideal es esto, ¿no? Que la gente vaya enamorada de una propuesta y a cruzar la boleta con un color o una candidatura sin partido, como sea, pero por una propuesta realmente que nos convenza. Eso me parece que es lo que está faltando. E insisto, no es un tema solo de autoridades. Yo sí me atrevo a decir aquí que las instituciones que tienen esa carga y esa responsabilidad definitivamente son los partidos políticos y las personas que ocupan los cargos a partir de la elección popular. Entonces, bueno, yo quería empezar con esto. Sí, para mí es importante hablar de construcción de ciudadanía desde la niñez, desde la juventud, porque si nos vamos solo a lo que dice la ley, pues pareciera que la conciencia y las ganas de participar nos llegan así mágicamente con los 18 años, y pues eso no es cierto, ¿no? Si las juventudes no tienen como estilo de vida la democracia, no esperemos que a los 18 años llegue de la nada, y no esperemos que después no se desencanten, ¿no? Cuando por algún motivo, el que sea, los motivos pueden ser muchos, ¿no? Pero por el motivo que sea, se desencanten de volver a votar. Ahí es donde creo que vale la pena mucho ver y voltear a ver cómo se están haciendo las campañas electorales el día de hoy. Y pues que se vayan acostumbrando, yo creo, a las personas funcionarias públicas de elección popular, todas las autoridades, pero en concreto las de elección popular, a rendir cuentas, porque eso es parte de esa democracia y esa participación. A lo que estamos buscando es que
se quite de la cabeza la idea de que la democracia se concluye el día de la jornada electoral. Mi punto de vista es que ese día empieza y a partir de ahí hay que ver qué se está haciendo, qué estamos haciendo todas las autoridades, absolutamente todas, y escuchar y aprender a entender. La democracia tiene una característica, que es la pluralidad. Si no entendemos esa pluralidad, me parece que estamos en el camino equivocado. Pluralidad en todos los sentidos, ideológica, género, edad, todas esas pluralidades deben caber en la democracia, y yo me quisiera quedar con el concepto de democracia no como electoral, sino como la contempla el artículo 3º constitucional. Debe ser una forma de vida y una forma de interacción y una forma de convivencia, pues basada principalmente en el respeto, en la propuesta, y en este respeto, reitero, sobre todo a la diversidad cultural, ideológica, genérica. Entonces, pues creo que vale la pena. Yo sé que les están quedando maravillosos estos foros que están haciendo. Vale la pena evaluar qué pasó con las campañas, con las precampañas, una vez concluido el proceso electoral. Y todo lo que ello engloba, porque también un tema importante, la participación de las mujeres y el cómo los medios de comunicación cubren estas campañas también de manera diferenciada cuando es una candidata o cuando es un candidato. Quiero cerrar esta participación nada más con una reflexión de un comentario en uno de los primeros debates que de verdad me dolió en mi feminismo y me dolió en mi consejería y me dolió en mi promoción de la democracia. Había un debate de un distrito que pertenece completo a una alcaldía y el comentario de un ciudadano, un varón. Bueno, a ese debate asistieron 6 de 7 candidaturas, uno se fue y quedaron debatiendo 6 mujeres. Y el comentario en redes, en YouTube fue: qué pena la alcaldía tal, puras candidatas mujeres. La pena es el comentario, de verdad, es lamentable. Yo quería dejarlo aquí porque eso nos deja ver lo que tenemos en la cabeza como democracia, como participación y como exclusión, en este caso concreto, de las mujeres. Pero también los partidos deben también coadyuvar y postular a todas las personas que nos encontramos en un grupo de atención prioritaria, no minoritario, que en el caso de las mujeres es increíble que sea el grupo mayoritario, pero discriminado. Es de verdad el colmo de la discriminación. Pero bueno, más allá de eso, pocas personas jóvenes en la contienda, me parece que ha sido más por obligación, pocas personas con discapacidad, pocas personas de la diversidad sexual, y en general pocas personas de esos grupos de atención prioritaria que por supuesto tienen que llegar a estos cargos de elección popular. Y para no alargarme más, me espero, escucho y para que podamos interactuar con los otros temas. Gracias. Caro, muchísimas gracias, como siempre, una maravilla poderte escuchar. Me encanta tu reflexión. Bueno, ¿qué te digo? Es casi un coqueteo a mis 15 años de trabajo en juventud. Desde niñez no soy experta, más bien en adolescencia y juventudes sí. Nos dejas reflexiones espectaculares. Yo invito a quien nos está viendo en este momento y siguiendo que vean lo que es Ciudad que Ve. Es un proyecto único, no solo en México, sino en el mundo. Es un observatorio permanente de niñas, niños y adolescentes. Esta ciudad en su constitución de 2017, porque lo uno dice 17 y te imaginarías 1917. No, esta es más nueva, 2017. Y quedó como prerrogativa constitucional que las niñas, niños y adolescentes pueden realizar actividades relativas a la observación. Eso es único en el mundo. Finalmente, ¿qué nos pones en la mesa? La participación no siempre es como el mundo adulto, las instituciones lo buscan, y no solamente en juventudes, sino en general. Esta brecha generacional que de repente no permite que el mundo adulto se conecte con las juventudes, pero también pones un tema en la mesa clave, la participación de estos grupos de atención prioritaria. ¿Qué pasa con las mujeres? Tú dices, ¿qué tienen en la cabeza? Yo a veces te podría responder nada. Eso es lo que pasa, que no tienen nada y por eso hacen ese tipo de observaciones. Y creo que eso es algo que no solamente las que somos feministas, pero particularmente las que lo somos, nos damos cuenta. Desgraciadamente es así. Y sin más, Erika,
bienvenida hasta por 15 minutos. Creo que Caro te dejó una cancha maravillosa para lo que sigue y hasta por 15 minutos. Yo si veo que falta un minuto y no has concluido, simplemente abro el micrófono para decirte un minuto. Bienvenida, con muchísimo gusto, Erika. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Escuela Judicial Electoral, doctora Rubalcaba. Agradezco mucho la invitación. Gracias a la revista Voz y Voto, a mi amiga Gloria, por este espacio y por este compartir. Gustosa de estar con Carolina y con Francisco en este compartir sobre la participación ciudadana y política. Tratando de contestar a las preguntas que planteabas en un inicio, Gloria, justamente pensaba yo para iniciar esta primera intervención. ¿En quiénes pensamos cuando hablamos de participación ciudadana y política? Frecuentemente se define a la participación política como cualquier acción realizada por un individuo o por un grupo de individuos con la finalidad de incidir en asuntos públicos, ¿no? De una u otra manera. La participación incluye entonces a todas aquellas actividades voluntarias ejercidas por la ciudadanía de manera individual y que se pretende que influyan, ya sea de manera directa o de manera indirecta, sobre las elecciones políticas en los diversos niveles del sistema político. Las personas, la literatura ha clasificado esta participación ciudadana de las personas como en niveles de acción político que van de lo inactivo al conformismo, reformistas, activistas y los que protestan. Se dice que las personas inactivas son aquellas que participan nunca o casi nunca. Las personas conformistas son aquellas que solamente a través de los mecanismos convencionales emiten su participación. Las personas reformistas tienden a participar de manera convencional y las personas activistas se involucran a través de los mecanismos convencionales y no convencionales e incluso van a aceptar las formas ilegales de participación. Y aquellas personas que optan por la protesta, pues son las que justamente se van a ir por la vía no convencional y van a estar por la vía de lo ilegal. Esta clasificación que ofrece la literatura la observo y yo la cuestiono porque se ubica desde lo abstracto, fuera de los análisis situados de la condición ciudadana que supera al sujeto cartesiano que impuso la modernidad. El pasado y el presente nos han enseñado que la participación ciudadana no está reservada a una simple voluntad o a un determinado nivel de cultura democrática, sino precisamente a las condiciones estructurales que determinan un tipo de sujeto legitimado y que se encuentra constreñido al cuerpo que habita. No todos los sujetos tienen la misma validez moral y política para ser inteligibles al marco de comprensión de las democracias modernas. La idea de ciudadanía es un constructo político y social que abstrae a los sujetos de su materialidad corpórea, los coloca en un estándar aspiracional de cuerpos occidentales. ¿Cómo son esos cuerpos occidentales? Clase media, blancos, capacitistas, vigorosos, saludables, cisgéneros, heterosexuales, con acento andrógino y altamente racionales. Los discursos institucionales, entonces, emiten discursos sobre la participación política y ciudadana a partir de miradas que están situadas en este tipo de sujetos y muy lejos de las miradas interseccionales que dan cuenta de la diversidad humana. Esta diversidad, cuando se reconoce, es casi siempre presentada bajo semánticas muy particulares y muy estigmatizantes como la minoría o los grupos vulnerables. El significado minoría coloca la diversidad humana como si fuera lo atípico, reafirma la idea violenta de lo anormal, establece el binomio asimétrico e irreconciliable del nosotros y los otros. Los grupos vulnerables, ¿no? El otro concepto, sitúan a los diversos grupos marginalizados históricamente por las diversas matrices de dominación que les atraviesan, como si per se nacieran así, como si fuera la propia naturaleza quien les ubicara en las condiciones de abyección social y política,
Y entonces hay que tener miradas y acciones asistencialistas para esos grupos, afianzando una vez más esas miradas asimétricas construidas en lo natural y nuevamente remarcando el nosotros de los otros desde una posición jerárquica que marca claramente privilegios. La participación ciudadana y política será factible solo para quienes cumplan las consignas de ese sujeto cartesiano, aquel que además de sus características físicas o a pesar de sus características físicas, sepa enunciarse solo desde la razón, sepa desprenderse de las construcciones socioculturales inscritas en su cuerpo que le dotan de autoidentidad. Aquellos que pueden pasar por alto las encrucijadas fuerzas intensivas que atraviesan su cuerpo y le asignan una posición geopolítica en la vida cotidiana. Nuestro cuerpo es un territorio y en función de nuestras características y nuestros rasgos que están preinscritos con condiciones socioculturales y políticas es que se nos asigna un lugar en el mundo. Vivimos a partir de nuestro cuerpo y entendemos el mundo a partir de nuestro cuerpo, pero la otredad nos sitúa también a partir de esa materialidad corpórea. Marta Lamas ha señalado que el cuerpo es un sitio privilegiado donde se encarna la libertad y se forjan los significados de la pluralidad y la democracia. Precisamente, tomar el cuerpo como espacio de ejercicio ciudadano ha llevado a un grupo de feministas a plantear que bajo la idea de que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, se encuentra una realidad distinta. Y aquí me recuerda siempre a una querida amiga mujer trans que dice, yo les diría a los libertarios y a los liberales que dicen que todas las personas somos iguales ante la ley, que me acompañen solo un día de mi vida. Todo un día de mi vida para demostrarles que no todas las personas tenemos el mismo trato allá afuera. Los derechos, como los mecanismos de participación ciudadana y política, recaen en una materialidad corpórea. No se ejerce en lo inmaterial de lo abstracto, y de acuerdo con los imperativos de la modernidad que han recuperado las democracias liberales modernas, no todos los sujetos pueden ser personas ciudadanas plenas, y en consecuencia tener una participación política. La idea de la igualdad abstracta del liberalismo ha invisibilizado a la diversidad humana que habita en los bordes de lo vivible y que si no tiene acceso a la vivienda, salud, educación y trabajo, menos va a poder accionar en la vida pública desde la autonomía de la voz. En contraparte, estos modelos democráticos y sus andamiajes institucionales han posicionado a un tipo de sujeto ciudadano racional, entrenado para no mirar las diversidades y defender las características hegemónicas de una ciudadanía occidental, aunque pocos podamos coincidir con esos rasgos raciales. En este sentido, el sistema político está habilitado bajo esas lógicas clasistas, racistas, capacitistas, heterosexuales y sexistas, androcéntricas. Esa es justamente la gramática con la que opera y significan a los cuerpos, a las reglas y a las dinámicas políticas. Son pues sus significados de cohesión y el aceite de ese engranaje. Las instituciones tienen un marco de inteligibilidad que supone solo cuerpos hegemónicos como el eje articulador del actor por excelencia de la democracia. ¿Cuál? El ciudadano. Y lo digo con toda la intencionalidad de señalar el masculino singular. No obstante, este sistema político ha sufrido fisuras. No ha permanecido intacto a las movilizaciones de protesta y activismos de diversos grupos marginalizados históricamente. Estos grupos han cuestionado cómo está ordenado el espacio público, a quiénes les hablan las instituciones, a quienes enfocan su política pública, a quienes reconocen sus reglamentos, remarcando con ello quienes quedan en lo invisible. Todos estos señalamientos dan cuenta del déficit de inclusión que tienen las democracias y que violentan los derechos humanos. Hoy por hoy, la participación ciudadana y política ya no puede ser sostenida a partir de un determinado tipo de cuerpo. No puede estar más fuera de la realidad material existente. Hay que entender que existe una diversidad humana que disloca lo que se nos ha dicho es lo normal, lo hegemónico, lo que hace incomprensible la realidad humana. Y hay que atender esa diversidad más allá de las lógicas de las acciones afirmativas que nivelan pisos disparejos de participación y que se ganan a través de regateos, a regañadientes de las instituciones y con un alto potencial de extractivismo emprendido por todo el sistema.
No se puede continuar hablando de una participación ciudadana y política con un borrado de los cuerpos que no cumplen con la estética colonial paisajística de la democracia. El sujeto cartesiano al que le habla y atiende el orden político, social y jurídico de las democracias se ha agotado. Y el problema de continuar bajo esas cegueras es que los problemas sociales se están desbordando. Para hablar de participación ciudadana y política se requiere de condiciones estructurales incluyentes que desde edades tempranas forjen en los sujetos autonomía política, teniendo como punto de partida el reconocimiento pleno basado en una autonomía corporal. La participación ciudadana y política no sucede a través de hologramas, sucede en y a partir de los cuerpos, por lo que la participación política es el privilegio que tienen unos cuerpos sobre otros. Tenemos que hablar de la participación ciudadana y política de las personas con capacidad funcional diversa, de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas, de mujeres lesbianas, de mujeres trans, de hombres gays cis, de hombres trans, de personas bisexuales, personas no binarias, adolescencias diversas, niñez diversa, bajo el pleno conocimiento de que las diversas matrices de dominación existen y no son excluyentes en una persona. En una sola persona pueden coexistir diversas matrices de dominación. Gracias, dejaría aquí mi participación. Muchísimas gracias, Erika, y de verdad nos dejas una vez más temas súper importantes. Me parece que no podemos seguir teniendo una discusión de la participación política. A mí me gusta más que decir la participación ciudadana como la participación social, porque si hablamos de ciudadanía, entonces estamos hablando de 18 años para arriba. Y como bien lo decía Caro, pues la edad no determina nada. No es, ya tengo mi INE, entonces ya voy a ser participativo. Pues no es cierto. Rescataría varias cosas, todas me parecen importantes, pero pondría unos temas que nos pones en la mesa y que me encanta porque ahora tú le aventaste el balón a Francisco, así como Caro a ti, ahora tú a Francisco. Nos decías, bueno, condiciones estructurales que son claves para la participación política, desde los cuerpos. Pareciera que la participación política son mentes, así como globitos de mentes caminando por ahí, no cuerpos, y no cuerpos que viven. El cuerpo es un territorio político, que no se nos olvide. O sea, el tener un tatuaje aquí que dice fuerza, y no, nunca me voy a hacer ciudadana aquí, no se preocupen, solo me quedará aquí fuerza, es una declaración política también. No digo que todo sea, pero muchas veces sí lo es. Los estereotipos, justo lo que nos decías, Erika, sobre esta mirada, yo digo, aunque la democracia es en femenino, siempre se piensa en masculino, y pensamos en hombres blancos, en hombres mayores de 50 años, generalmente trajeados. O sea, hay una serie de estereotipos ahora en este sexenio, una gerontocracia increíble, además de todo lo anteriormente mencionado. Yo diría todas, todos y todes, ¿para cuándo? ¿No? ¿Dónde está el lenguaje? También hoy leí una cosa que me pareció espeluznante del gobierno francés diciendo no vamos a dejar que el lenguaje inclusivo entre a las escuelas porque deforma el lenguaje. Claro, no importa que la igualdad y los derechos humanos se pisoteen mientras se diga de una forma muy bonita. El cuerpo como ejercicio ciudadano, ¿no? Si lo básico no está resuelto, ¿cómo exigir a la gente que participe cuando sus necesidades básicas están fuera de toda proporción? Me encanta también esta parte que nos dices, bueno, no son grupos vulnerables, son grupos vulnerados, porque alguien vulnera sus derechos, y eso es cierto. Y finalmente nos dices esta parte también de los privilegios de un cuerpo frente a otro. Y efectivamente en el mundo de las juventudes, ya desde hace unos años decimos que hay un delito que se llama portación de cara, que es por ser joven, pero no cualquier joven lo detiene. No es lo mismo un joven tatuado o una joven tatuada caminando en Santa Fe que en Iztapalapa. Eso nos lo dice muy claro, y la actuación policial brutal frente a eso. Y aquí le paso el balón a Paco, porque Erika se lo dejó muy claro. ¿Y a quiénes le hablan las instituciones? A ver, Paco, si nos puedes contar a quién le hablan las instituciones. Pues desde tu experiencia en el INE, bienvenido en este primer bloque, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Carolina y Erika. Pues evidentemente sí, dejaron muy alto la vara, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es fundamental lo que han expresado, quien han antecedido. Y yo lo que quisiera es
precisamente compartir una serie de información, de datos, que de alguna manera ejemplifican algunas cosas que ya expresaron nuestras compañeras que presentaron, y creo que coincido con lo que se ha venido diciendo. Creo que hay un problema de calidad de la participación, producto de un déficit de ciudadanía y producto de una baja calidad democrática como país, ¿no? Y esos grandes problemas estructurales, como son desigualdad, pobreza, seguridad y otros, afectan y limitan el ejercicio de la participación ciudadana, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero quisiera un poco compartir una presentación brevemente para hacer patente algunos datos que me parecen relevantes compartir y que a la vez buscan dar respuesta a estas sugerentes preguntas que nos hiciste, Gloria. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Ya bueno, se ve. Perfecto. Sí, es que creo que es la primera vez que participo con Google Meet, entonces no se ve por dónde. Bueno, primero, bueno, y el INE, ¿cómo ve las cosas? ¿Qué está haciendo? O cuál es su enfoque al respecto, ¿no? Me parece muy pertinente, ¿no? Y la primera respuesta diría que el INE tiene una estrategia nacional de cultura cívica, esta estrategia que le hemos denominado en cívica, y en ese sentido nosotros vemos la participación ciudadana, en primer lugar, como un ejercicio de derechos, ¿no? La participación ciudadana es un derecho, es parte si nos remitimos a los derechos humanos como tal, ¿no? Y en ese sentido es un enfoque claro de derechos. Y el otro, que un elemento, aparte de los estructurales que quienes hablaron antes que mí fueron contundentes, aparte de estos aspectos estructurales de desigualdades y demás temáticas, la parte de la cultura cívica, cómo influye en la naturaleza, en lo que decías, Gloria, en tu pregunta, en cómo se participa, en quiénes participan y cómo ven la participación, ¿no? Desde un punto de vista de concepto de democracia que hemos venido trabajando con este enfoque del Instituto Nacional Electoral, tomamos la importancia de ver la democracia, como lo ha definido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una democracia de ciudadanos, ¿no? Como una forma de organización del poder que implica la existencia y el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones, donde el proceso electoral, el régimen electoral, la integridad electoral es fundamental, pero que no se limita a ello, porque para nosotros en ese sentido de ejercicios de derechos, cuando hablamos de ciudadanía integral, es precisamente que debe ampliarse la concepción de la ciudadanía y de manera integral. ¿A qué se refiere? Ese enfoque tiene un origen en la visión del sociólogo británico Marshall, donde él decía que los derechos políticos y electorales son una gran conquista de los ciudadanos, pero que su ejercicio es fundamental verlo no solamente como una apropiación del espacio público, sino como una manera de ampliar los otros derechos. ¿Cuáles son los otros derechos? Los derechos civiles, los derechos sociales, ¿no? Es en ese sentido como vemos este enfoque. El derecho a votar, el derecho a ser votado, ¿no? Como expresión primaria de los derechos políticos electorales, la participación ciudadana como ese derecho de tomar parte para incidir en la esfera política, ¿no? Es por eso que desde nuestro enfoque las elecciones, si bien inicia como un elemento fundamental de cualquier democracia constitucional y representativa en la construcción del poder, es también claro para nosotros que no solamente se limita a las elecciones el promover la participación ciudadana. Con esa concepción quisiera entonces hablar y cuál es el perfil, quiénes votan, cómo están votando en México, y eso nos lleva a compartir los datos que les decía. En primer lugar, vean la participación electoral.
en México, en los procesos electorales de 2009 a 2018, como ven, cuando son elecciones que les llamamos intermedias, como será este caso, en general las tasas de participación tienden a ser menores del 50%. Es cuando hay elecciones presidenciales, cuando el incentivo y las urnas aumentan la participación. Otro aspecto importante, la diferencia de cómo participan los hombres, cómo participan las mujeres, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues la participación de las mujeres es más alta y lo ha sido desde 2009 hasta 2018, y curiosamente, ¿no? O sea, quienes más votan son las mujeres, pero cuando vemos la distribución de cargos en el ejercicio del poder, pues no se refleja esa equidad. Desde el punto de vista, como comentaban, de los jóvenes, aquí vemos claramente en todos los procesos electorales desde 2009 a 2018, cómo la tasa de participación electoral de los jóvenes es por abajo de la media. Vean cómo de 20 a 24, cómo anda rondando en los 30 y tantos % en las elecciones intermedias, o en los 50 y tantos cuando son elecciones presidenciales. Desde el punto de vista, en términos de secciones rural, urbana y mixta, bueno, se vota más, como pueden ver, en el ámbito rural, ¿no? Y finalmente, algo que quisiera comentar en términos de lo que hacemos un puente en el INE de la capacitación electoral y la educación cívica y de la participación ciudadana, pues es precisamente, ¿no?, cómo los ciudadanos participan como funcionarios de mesas de directivas de casilla. Como sabemos, son los ciudadanos que son sorteados, que son visitados, que son capacitados, y que son los ciudadanos, los vecinos de esas casillas, los que van a recibir los votos, contar los votos y apropiarse del proceso electoral. ¿Y qué podemos decir? Que para esta elección del 2021, donde casi son un poco más de 93 millones de electores, requerimos 1.464.795 funcionarios de casilla. Les debe decir que al día de hoy ya hay un 90% de nombramientos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el 90%, o sea, más de 1.300.000 ciudadanos ya aceptaron, se están capacitando y están dispuestos a asistir a sus casillas a contar los votos, ¿no? Yo creo que eso es algo digno de celebrar en ese sentido. Bueno, ahora, como comentaba, la cultura cívica influye y tiene una correlación también de cómo se participa, quién participa, y en ese sentido quisiera compartir algunos datos que tenemos identificados en la encuesta nacional de cultura cívica que hizo el Instituto Nacional Electoral de manera conjunta con el INEGI en 2020, y que me parecen relevantes e interesantes para abrir un poco el diálogo y la discusión. Miren, por ejemplo, casi el 70% hay una preferencia por un régimen democrático. Eso es bueno, eso nos hace dar un aspecto favorable de que la mayoría de los encuestados, los mexicanos, pues consideran que la mejor opción es un régimen democrático. Pero, ojo, hay un 36% que estaría de acuerdo que sería preferible tener un gobierno encabezado por un líder político fuerte, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo estas impresiones, estos datos nos hacen ver que la cultura política no es homogénea y hay percepciones diferentes, ¿no?, que nos llevan a distintas visiones. Un aspecto importante es cuando se les preguntaba a la gente si consideran que tienen los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas, vemos con entusiasmo que, bueno, la mayoría piensa que sí tienen, ¿no? Entonces, su percepción, su idea es que sí la tienen,
pero como lo han dicho quienes antecedió a las palabras, sin embargo, de repente no es tan alta su participación. Entonces, estos datos nos llevan hay que profundizar, hay que investigar y hay que dialogar, ¿por qué no? El otro aspecto muy importante que tiene que ver con el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque en la medida que hay confianza y los ciudadanos se sienten en esos nexos de relaciones interpersonales con el otro de manera que confían, que puede ser conjuntamente, se aumenta la participación. Veamos que la participación tiende a estar vinculada, como decía, con la confianza interpersonal, y que la gente, en la medida que la persona no está de su círculo, empieza a desconfiar, ¿no? Entonces solamente se confía cuando es alguien que yo conozco directamente, ¿no? Y este tipo de elementos se correlaciona mucho con lo que es el capital social, y el capital social es indispensable para la participación ciudadana y para la consolidación de una democracia. La confianza en las instituciones, bueno, como pueden ver, el problema para los partidos políticos, los sindicatos y en general siempre las instituciones políticas estamos identificando que es donde mayor desconfianza, no hay confianza en ese sentido. El otro tema de algunas formas de participación política, la mayor forma de expresión de participación política que expresaron los entrevistados es firmando una petición para solicitar un servicio o una solución a una demanda que le preocupa, trabajar con otros para resolver problemas comunitarios, y en general podríamos recurrir a un partido político, como podríamos ir viendo los distintos, tienden a ser una participación más convencional, más institucional, y tiende menos a ser menos antisistémica la manera en que expresan que se están participando. Ahora, algo importantísimo, ¿no? Cuando se les pregunta por qué no participas, quitando la pregunta del voto, y vean, hay dos elementos importantes. Una, el 44% de los que dicen no participar dicen por la falta de tiempo. Pero hay un 29, casi 30% que nos dice que es falta de información o porque no sabe cómo hacerlo, cómo participar. Y creo que esto nos abre un reto, sobre todo a todos aquellos que trabajamos en el ámbito de la educación cívica. Es un nicho muy importante, porque en la medida que hay mayor conocimiento, más información, aumenta las probabilidades de la participación y se genera un incentivo. Pero hay un 20% que de plano nos dice porque no quiere o no le interesa. La otra lámina que quería compartir es vean cómo independientemente de los niveles de participación o si no votó, los ciudadanos consideran la mayoría que el voto sirve para que haya un mejor gobierno, ¿no? Cuando están de acuerdo que es una opción y que es de utilidad para que transforme el gobierno. Finalmente, de manera muy rápida, no quisiera ahondar porque ocasión para cumplir con los tiempos, pero a la pregunta que nos decías, Gloria, ¿qué estamos haciendo en el INE? Bueno, en el INE trabajamos, por un lado, nuestra Estrategia Nacional de Cultura Cívica, pero también durante cada proceso electoral tenemos un programa de promoción de la participación ciudadana, la cual en este momento se está implementando. Quiero decirles que el objetivo general de esta estrategia está dedicada con un enfoque de educación electoral hacia los jóvenes que son el 30% de ese padrón y que son los que menos votan, y son actividades básicamente que venimos trabajando de manera virtual. Y yo la dejaría ahí para en la siguiente ronda podríamos ahondar en algunos detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues finalmente también nos pones temas importantes en la mesa, sobre todo este primer escenario de lo que ha hecho el INE, no solamente durante el proceso electoral, sino cuando no hay elecciones, que es cuando también opera la cívica y cuando funciona. Recordemos que la educación cívica es uno de los programas, miradas, acciones y estudios que son de manera permanente dentro del Instituto Nacional Electoral, haya o no elecciones,
se realizan actividades de educación cívica. Me parece importantísimo lo que nos dices a todos los que estamos y todas los que estamos aquí, que es desde nuestros nichos y desde nuestros espacios, que la gente no participa porque no conoce los mecanismos de participación, no conoce las actividades que hay, y eso es muy importante. Me llamó mucho la atención, a ver si nos lo puedes compartir, si es que tienes la respuesta, a lo mejor no, en el siguiente bloque, cuando nos enseñabas como las diferentes acciones para participar, y había una que decía pintando bardas o edificios 2.5. Y pues yo me imagino que era pintando, como que pintando, pues con brocha gorda, grafiteando, o sea, me parece que ahí hay un ganchito un poco raro, como que nos brinca, ya saben mi posición frente a eso, pero entiendo y siempre entenderé que cuando hay indolencia, las buenas maneras a veces se olvidan. Pasemos a nuestro siguiente bloque. Yo creo que nos hemos quedado con muchas cosas. No quiero que se me olvide porque en este Voz y Voto de mayo, Erika López escribió un artículo espléndido, no porque los demás no lo sean, sino porque estamos hablando en este momento de este tema. Se llama Ciudadanía Hegemónica, ese es el número de este mes. Léanla, de verdad, si se quedaron picados y picadas, les va a encantar. Bueno, ahora les voy a cambiar un poco el orden, viernes en la tarde, para que nos despabilemos todas y todos. Yo estoy, pero que como me ven, siempre escribo y escribo. En este segundo bloque, Erika, comenzarías tú hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias. Yo quiero orientar esta segunda intervención a partir de lo que escuché con la consejera Carolina, con Francisco, y pensar un poco en ahondar. Carolina nos decía, y lo reafirma ya con datos estadísticos Francisco, hay la primera vez que votan, es importante, es un número significativo, pero votan una vez las personas jóvenes y chin, después viene una caída, ¿no? ¿De qué habla eso? Hay un desencanto, ¿no? No podemos, o sea, es como, no podemos negar ni ser personas miopes ante esa situación que está ocurriendo. Y hay un desencanto en términos de las instituciones encargadas de la promoción del voto, pero también de cuál es la oferta que tengo, por quién voy a votar, ¿no? Y entonces ahí entran los partidos políticos, ¿qué está ocurriendo? Pero hay algo antes que me gustaría ahondar y que también lo puso Carolina en la mesa al inicio. ¿Cuáles son las condiciones estructurales, pero también las condiciones de participación de todas esas niñez que existen, todas esas infancias que están ahí, ¿no? Si viven condiciones de hostilidad, si hay una condición estructural de no tengo agua, ¿no? El transporte público es muy difícil y ya no quiero decir lo que recientemente pasó, si salgo, si fui violada o violado por el tío, el vecino, ¿no? El padre. Hay una serie de cosas que se nos olvidan cómo se conforma la idea de ciudadanía. No es que por arte de magia se llegue a los 18 años y entonces tenga interés en mi vida colectiva. Ya saqué una credencial. Yo creo que aquí le preguntaría a Francisco como, ¿qué hace el INE en términos de por qué la gente saca una credencial para votar? ¿De veras la saca por los spots que tienen y que entonces hay una relación? ¿O hay otras condiciones que yo soy profesora de universidad, entonces trato con juventudes y tengo primer semestre, doy clases también en primer semestre que son los 18 años, no están ingresando o poquito antes de los 18 años? Cuando preguntemos, ahondemos en las cuestiones subjetivas y no solamente en el dato duro de esa credencial para votar, pues lo están haciendo porque tienen que trabajar. Ahora más que nunca tienen que trabajar, porque tienen que hacer trámites y aquí hay una asociación. A diferencia de otros países, nuestra cédula de identidad está vinculada con nuestra credencial. Entonces, cuidado con eso de decir por qué se saca, ¿no? la credencial. Y lo otro es porque en los antros les piden las credenciales. Entonces hay una serie de condiciones
que define por qué sacan una credencial para votar. Y la más fuerte es porque es nuestra cédula de identificación a los 18 años. Antes no, antes pueden existir otras identificaciones, pero a los 18 años hay un vínculo de obligatoriedad que hace y que no necesariamente se puede leer que haya un interés de las juventudes en votar, en una participación. Y entonces hay que repensar eso, porque, y regreso a las condiciones estructurales, yo saco esa credencial por una serie de factores que no necesariamente tenga interés en la vida colectiva que habito. Y ¿cómo lo voy a hacer si mi vida cotidiana, desde mi infancia y mi adolescencia, me están violentando las estructuras económica, política, social, emocionalmente, psicológicamente? Eso me mina mi autonomía. Además, si me están diciendo, es que eres morena, es que además tienes estrabismo, es que además, ¿no? Es cuando hablaba, ¿cómo yo voy a...? La cuestión de la participación ciudadana tiene que ver con una cuestión de autonomía, tiene que ver que yo me la crea, que lo que yo digo vale y va a tener un peso y va a incidir. Pero si desde que nazco hay toda una estructura que se empeña a invalidarme, ¿cómo forjo esa autonomía? ¿No? Entonces creo que hay que repensar cómo las instituciones electorales trabajan en la participación. Han tenido un salto de ya no trabajar en una promoción del voto, ahora se habla de una cultura cívica, pero ¿en qué edades se está configurando en la cultura cívica? Y luego repensar. Vuelvo a regresar cuando decía Carolina, bueno, es que viene esa caída que yo la enuncio como un desencanto, que tiene que ver qué opciones tienen las juventudes que ya pueden votar, ¿no? Que llegan a esa mayoría de edad, qué opciones tienen ahí enfrente si yo soy una mujer trans. De nada, ahora las cosas cambian un poquito, pero en el 2018 a mí de nada me servía como mujer trans o como hombre trans tener un protocolo que asegurara mi voto si iba a terminar votando por alguien que no tenía una agenda para las personas trans. ¿Qué sentido tenía el protocolo trans? Ahora cambia un poquito con las acciones afirmativas, pero bueno, ahí tendríamos que hablar de otro tema por las cuestiones que están sucediendo. Pero al menos ya hay algo que en el marco legal está diciendo que tienen que llegar personas, un cierto número de personas, hay una cuota para que lleguen las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y así, pero también me puedo ir con las personas afrodescendientes. Apenas escribía una cosa para un proyecto, para una publicación en España, y me dediqué a buscar, porque estos son mis temas de la interseccionalidad, y me dediqué a buscar los datos que hacía el censo desde esta mirada interseccional. Y los datos que menos tiene el último Censo Nacional de Población era en torno a las poblaciones afrodescendientes. Lo más que llega, y como bien lo dijiste, Gloria, es a hombres y mujeres. O sea, el reto de las instituciones, y para pensar en la participación ciudadana, tenemos que trascender este orden binario hombres y mujeres. Tenemos que pensar que las mujeres somos diversas como los hombres son diversos. Y cuando se desarticule, se quiebre esa idea, porque ¿cómo se ha construido la paridad? En términos cisgéneros y sexistas. Entonces, por eso, cuando vienen las mujeres trans, ya no saben qué hacer. Y a quién le quitan la cuota, y a dónde le rascan, y a dónde están. Entonces entran en una problemática porque justamente, pero les pasa con las personas afrodescendientes, pero les pasa porque se mira. No nos ha quedado claro que lo humano es diverso, es altamente diverso. Y que lo hegemónico ha sido una imposición, y lo hegemónico sí es una minoría. Aquí la dejaría. Muchísimas gracias, Erika. Y sí, como nos dices, a ver, ¿cómo pensar que mi participación puede ser efectiva cuando ni siquiera conozco el peso de mi voz y de mi opinión, ¿no? Y cómo finalmente ver esta participación desde las autonomías. Y justo esta discusión que el Informe País la dio, a mí me encanta toda la discusión que da al principio de este Informe País,
cuando dice, a ver, ¿vamos a hablar de ciudadanía o vamos a hablar de participación ciudadana o social? ¿Desde dónde estamos mirando? Esta parte de la credencial del elector, tienes toda la razón. Yo acabo de ir a hacer observación a Ecuador, observación electoral. Bueno, no me podían creer que no tuviéramos una cédula de identidad y que nuestra cédula de identidad fuera el INE. Es así increíble, porque efectivamente, si tú haces una investigación de cuánta gente obtiene las cédulas, bueno, nuestra credencial de elector, sin conocer ese detalle, es, no, hombre, estos mexicanos son reparticipativos, mano, pues de todos tienen. Y yo añadiría, ¿por qué la gente saca su credencial de elector, Erika? Porque es gratuita, porque sacar un pasaporte cuesta, porque sacar una licencia cuesta. En cambio, una identificación para votar, no. Entonces, creo que eso es muy interesante. Y a ver, yo también les pondría a la mesa algo, me sigo obsesionada con lo de la pintada de los edificios. Y es cuando decimos, a ver, los jóvenes, las mujeres jóvenes empezaron a participar, pero ¿qué creen que al mundo adulto no le gustó? ¿Cómo? Entonces decimos, a ver, sí participa, o sea, sí, éntrale, pues involúcrate. Pero cuando salen, gritan, se indignan, rompen, no, espérate, nomás que así no, porque así no nos gusta. Entonces, ¿cómo vamos pensando estos mecanismos? Y yo lo pienso desde ahí, y ahí le aviento el balón a mi querida Carolina. En términos, por ejemplo, de la participación en las ciudades y esta diversidad de la que habla Erika, que no solo es en cuerpos, sino en barrios también. No es lo mismo participar en la Condesa que participar en Milpa Alta, por ejemplo, ¿no? Y ya no me meto en lo de los jóvenes, porque entonces voy a acabar siendo yo una ponente más, y de eso no se trata. Caro, adelante, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, mi querida Glo. Pues sí, la doctora Erika me deja, híjole, tantísimo para hablar y desmenuzar, y con tu pregunta, pues más. Yo me atrevería a hablar, a decir, no podemos seguir con esta plática sin marcar claro que de lo que estamos hablando es de desigualdad. Hay una desigualdad terrible a nivel, bueno, hay una desigualdad muy grande a nivel mundial. No es México, no es la Ciudad de México, es a nivel mundial, las desigualdades existen. Podríamos hablar desde un punto de vista positivo, y eso sería muy padre, que esta desigualdad solo fuera algún sinónimo de diversidad, pero lamentablemente no, la diversidad es la que no se respeta. Y entonces, la desigualdad, como la vemos en un contexto bien negativo. Discriminación y falta de condiciones. Esa es la realidad, así, de manera general. Y esto es definitivamente estructural, aunque hay quienes lo quieren confundir con cultural. No es cultural, es estructural, es un asunto que nos está fallando como sociedad. Y sí creo que es un tema de educación, de instituciones, y decía la doctora en su primera participación, pues de este mundo que vemos como muy occidental, en donde todo lo que no nos gusta, porque es lo bonito, porque es lo que nos cuadra, porque es lo que nos acomoda, todo lo que no vemos así está mal, ¿no? Y ya lo decía Gloria, las formas de manifestarse de alguien que está inconforme, por los motivos que sea, porque considera que es arte, porque considera que de otra forma no se le ha escuchado, simple y sencillamente porque es la forma en la que se manifiestan. Entonces, ese respeto también es parte de esta diversidad en la que debiéramos tenerle respeto, no tolerancia, respeto a las diferentes formas de ser y a las diferentes formas de tratar de llegar y de expresarnos, ¿no? Yo quisiera retomar un poquito también lo que platicaba el maestro Morales. A ver, ¿por qué tramitan su credencial? Como decía Gloria, yo no quisiera romantizarlo, a mí me encantaría decir que sacamos la credencial para votar porque queremos formar parte de las elecciones y porque a lo mejor es un requisito también para ocupar un cargo de elección popular. No, la verdad es que coincido, creo que si no coincidieran en el mismo documento, nuestra documento principal de identidad y el electoral, no tendríamos tantas credenciales para votar afuera. ¿Por qué las personas que cumplen los 18 años, los primovotantes, votan? Yo aquí me voy a atrever a decir algo, creo, no tengo el sustento, me sale un poquito mi psicóloga y abogada ahí revueltas, creo que es una emoción que tiene que ver con estas ganas de las adolescencias de crecer, de ser independientes. ¡Wow! Soy una persona adulta y entonces parte de ser adulto es votar. Sí. Y cuando ya logramos eso y que ya vimos que no se refleja en
en mi educación, en mis opciones de trabajo, que si soy una persona joven, mujer, lesbiana, y además no cisgénero, que no me ayuda en nada, que si además soy una persona joven con una discapacidad y por quien voté no me volteé a ver, la sociedad no me voltea a ver, esa discriminación y esa falta de condiciones estructurales nada más no cambian, aun cuando yo haya ejercido mi derecho, pues entonces empieza este desencanto y este descontento. Sí creo que hay que trabajar, insisto, esto no llega, como la emoción de ser adulto sí puede estar llegando en esa época, pero la democracia no, es esa emoción, esas ganas de brincar, de estar en el antro, de ir a comprar una cerveza con mi credencial, esa emoción que viene de la mano psicológicamente con crecer, pero nada más. Eso no implica que tengamos una cultura cívica o democrática o un contexto de participación. Me quedo con el concepto de Gloria, me encantó, participación social, no viene de la mano con la edad y por supuesto no con la credencial la credencial del INE, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en acercarnos desde su perspectiva. Regreso a lo que platicaba al principio. Creo que esta frase que les decía yo, que a mí como me choca, los niños son el futuro de México, encierra ese adultocentrismo que tenemos. Ahorita no piensas, ahorita no razonas, ya llegará un momento en el que pienses como yo y entonces sí tengas derecho a todo aquello que te generamos. Ese creo que es uno de los principales y graves errores. No entender las necesidades de lo que no encaja en esta cultura occidental y todas estas características que ya sabemos que tiene lo genérico, ¿no? Entonces, respecto de esta participación social, decía el maestro Morales, ¿por qué no participa la gente? ¿Por falta de tiempo? Sí, yo supongo que así es y no porque tendríamos que ver qué formas de participación hay. Es la percepción de la gente, eso me queda claro, ¿eh? Yo puedo decir, no estoy participando cuando a lo mejor sí participo, nada más que lo hago de otra forma, ¿no? Y entonces considerar que es por falta de tiempo. Pero las otras dos que de verdad brincan, yo no conocí estas estadísticas, pero uno, la segunda, falta de información o porque no saben hacerlo. Esto sí pega de verdad estructuralmente, creo que todo mundo nos tenemos que poner las pilas porque hay tantas formas de participar, tantas, y sí es un poquito desmotivante socialmente que las personas no conozcamos que existen. O que a lo mejor sí están participando y no saben que lo están haciendo, porque estamos encasillando otra vez en este contexto general de participar es esto y nada más, ¿no? Entonces, creo que mucha gente que sí está participando no sabe que lo está haciendo. Y el otro, que no quiere o no le interesa, 20% no quiere o no le interesa. Yo creo que esto también es falta de información. No, sociológicamente los seres humanos somos seres sociales, integrados, formamos parte de una sociedad y le aportamos lo que consideramos que es necesario. Eso es participación. Me parece que no son conceptos que pueden ir de la mano. No me interesa participar, pero formo parte de esta sociedad. Otra vez, creo que el problema está en cómo encasillamos estos conceptos, en cómo les damos un contexto general de mayorías y discriminando las formas, los modos, los gustos y las necesidades de estas otras, o de cualquier persona que no encaje, ya no, porque sí tiene razón la doctora, yo no quiero hablar de minorías, nunca me ha gustado hablar de minorías, tampoco de grupos ni discriminados, ni grupos, creo que hay por ahí conceptos, no me gusta el término, me gusta mucho cómo lo usa la Constitución Política de la Ciudad de México, somos de atención prioritaria, de una atención diferente, necesitamos una atención diversa a todo aquello que encuadra en el cisgénero, hombre, blanco, no sé, industrializado, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que estos dos temas van de la mano, estas dos, digamos, estas estadísticas que nos enseñaba el maestro Morales, hay que poner atención porque el tema definitivo es desinformación y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿eh? La ciudadanía se entera
de lo que le hacemos saber las personas que estamos en algún cargo público, de alguna u otra forma. Creo que es un trabajo coordinado. A mí no me gustaría decir que la desinformación es porque la gente no se quiere informar. Yo sí me atrevo a decir que es porque no estamos sabiendo comunicar. Y ese sí es un problema de las instituciones, todas ellas. Las instituciones, no sé, los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos constitucionales, los partidos políticos, toda entidad de interés público, toda debe tener la sensibilidad y la interacción de todas las ciencias sociales sin desperdiciar ninguna, para saber cómo acercarnos a todas las personas y cómo cómo hacer posible, primero, el conocimiento y segundo, la participación de todas las personas. Yo aquí de repente tenía algunos debates con algunas colegas y de otras entidades. La participación de estos grupos de atención prioritaria es necesariamente por acciones afirmativas. Yo creo que no siempre y no del todo. Creo que justo el tema es que empezamos a englobar participación con elecciones y nada más, y ese es un problema. En Ciudad de México, por ejemplo, un punto intermedio, tenemos una ley de participación ciudadana con una cantidad inmensa de instrumentos de participación ciudadana a partir de los cuales de manera organizada y legal la gente puede participar. Pero también están las otras formas de participación y las marchas de las feministas y el plantón de las personas, las personas taxistas. Todo eso es formas de manifestarse. Decía Gloria, el cuerpo es forma de manifestarse, el cuerpo es político. Entonces, sí creo que a lo mejor lo que nos hace falta es abrir esta visión y entender que la participación, bueno, el artista que se expresa en una esquina está participando y se está expresando y está manifestando en mil maneras necesidades que tiene. Entonces, sí creo que primero yo veo dos cuestiones que son necesarias. Involucrarnos, las autoridades, sí, pero entendiendo la diversidad. Es importante entender la diversidad y entender que no es la misma forma de llegarle a los intereses de todas las personas, porque no todas las personas tienen los mismos intereses. Entonces, primero, esa diversidad. Y segundo, incidir desde la educación y desde la primera infancia y desde las adolescencias. Otra vez, reiterar, creo que siempre es momento de cambiar de idea, siempre es momento de cambiar de perspectiva, pero pues es que cuando somos pequeñas y pequeños somos esponjitas y entonces es el momento de aprender a convivir, pero pues también no podemos cerrar los ojos y yo no me puedo quedar sin mencionar lo que decía la doctora Erika. Para que esto suceda necesitamos una estructura social y una estructura en general que permita las condiciones de participación. A mí, de verdad, a veces me da mucha no sé, siento así como un nudo en el alma cuando salimos a decirle a la gente, sal a votar, cuando la gente lo que tiene son necesidades de otra cosa, ¿no? Entonces, sí creo que no podemos dejar de hablar de democracia y de participación cuando hay gente que tiene otras necesidades básicas. Entonces, sí, es una responsabilidad completa, compartida, pero que definitivamente quienes más responsabilidad tenemos somos quienes ocupamos algún cargo y que los ciudadanos y las ciudadanas nos pagan por ello. Entonces, eso, creo sí, la responsabilidad está de este lado. Yo encantada de la vida, siempre la Encívica es una maravilla, desde que el Instituto Nacional Electoral la saca y los OPLES, digamos, es la guía de los OPLES para hacer esta función que tenemos constitucional de construir ciudadanía y construir democracia. Me parece que es vital, aunque sí creo que debemos bajarla a infancias y adolescencias y no solo a ciudadanía de 18 años para arriba. A lo mejor eso es lo que nos está faltando un poquito, pero también entiendo, no es algo que le falte al Instituto Nacional Electoral, es que así está construida la norma y así está construida la estructura social de considerar que la ciudadanía es a los 18 y de ahí para adelante, ¿no? Entonces me parece que ahí sí sería un llamado, pues, a quienes hacen las leyes para que consideren a niñas, niños, que tengamos claro que si no construimos ciudadanía y no construimos democracia
desde casa. No podemos pedirla a nivel social. Eso creo que eso tendría que ser lo básico. Y ahí me quedo, Gloria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Pues al final, una vez más, esta parte que nos reflexionas que me parece fundamental, toda esta justificación de la no participación porque es cultural y no, como bien lo dices, es estructural. No, a mí de repente me da como un poco de sorpresa ver programas de participación política y ciudadana que los he evaluado desde hace muchos años, donde digo, oigan, está increíble para Berlín, porque pues para Ciudad de México o para Chiapas, pues cómo te explico que esto no va a funcionar. Nos dices algo también que me parece importantísimo, que es y lo han mencionado los tres de manera permanente, este desencanto, el por qué el primo o la prima votante va entusiasmadísimo y de repente cae. Pues, por ejemplo, porque no le cumplieron, porque los partidos políticos, y aquí también tendríamos que entrar en esta esfera de que ahí están las instituciones, está la ciudadanía, están los niños, y los partidos, ¿dónde están? Porque al final juegan un rol fundamental, la encívica los menciona. Hoy en este momento están bailando, encuerándose, metiendo en ataúdes, saliendo de ellos, para que votemos por ellos, ¿no? Entonces, ¿y después qué? Pues si te vi ya no me acuerdo. Acción, impacto. Esto también que decías, Caro. O sea, el accionar, el que yo salga y grite, ¿va a cambiar una ley? Pues por sí solo a lo mejor no, pero muchas veces la expectativa que se genera frente a eso es lo que genera frustración también. Comunicación, tú lo acabas de decir. La comunicación es clave para promover la participación. Si un programa, volvemos a nuestro tema de hoy, jóvenes, si un programa porque dice chavos se considera que es para juventudes, error. ¿Dónde están y dónde están esas poblaciones objetivos? Recuerdo mucho una mujer que quiero y admiro mucho, Ceci Guillén, que me decía alguna vez, ¿y dónde están los traductores de señas? Por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Dónde está la comunicación para las personas con discapacidad? No nos estamos comunicando, nos importan, pero como decía Erika, están ahí, bueno, pues sí, ahorita ya hay una acción afirmativa. Cuotas, estas acciones afirmativas, sí, Caro, porque si no, no entran. Y por cierto, dejaron fuera una vez más a las personas jóvenes. Veamos qué está pasando. Estos mecanismos de participación de la Constitución, ve los requisitos, Caro. Ve los requisitos. A veces la ciudadanía dice, no, pues voy a hacer un referéndum. No me voy a meter en más. Vean los requisitos que hay para ver si de verdad es factible o no. Está bien el instrumento. A veces hay que afinarlo. Y hablando justamente de estos procedimientos, estos instrumentos, Paco, te quedaste un poco a la mitad, te toca otra vez hasta por 15 minutos. Sí, muchas gracias. Más que hablar ahorita del programa de promoción de la participación ciudadana del INE, las actividades, creo que me parece muy interesante reflexionar sobre dos temas que se han vertido en la mesa y que son fundamentales. Uno, el tema de los jóvenes y otro, el tema de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que es fundamental. Quisiera comentar sobre el tema de los jóvenes, ¿no? Cuando se discute por qué participan poco, ¿no? Yo quisiera compartirles en este sentido la reflexión no solo por los datos que mostré, sino incluso por estudios comparados que le he dado seguimiento internacionales sobre estos temas, porque es una inquietud profesional y personal incluso, y de compromiso de que cómo hacemos para que puedan participar. Y se ha encontrado dos elementos muy importantes para definir en términos de jóvenes. Uno, y que no solamente son exclusivos de México, pasa en otros países. Uno le llaman el ciclo de vida, ¿no? Han identificado, no solo en México, sino en otros lugares, que la participación electoral de los jóvenes tiende a ser baja, y conforme aumenta la edad, va sucediendo ese proceso. Y hay distintas explicaciones, desde aquellas que dicen el joven es más hedonista, o sus intereses son otros. Su interés está sí en participación política, pero no en participación política electoral, está en participación cultural, está en participación en otros temas, no en la parte político-electoral. O sea, sí participa, pero en otras cosas y con otra agenda y con otros intereses.
y el voto no es parte de su agenda como actor. Otro aspecto, y en ese sentido, dicen, conforme aumenta la edad del joven, cuando ya pasa a ser, se casa, empieza a tener otro tipo de vida, tiende a haber ya una vuelta a ver el impacto que las decisiones políticas de los tomadores de decisiones afectan en su vida cotidiana, y parece que eso los empieza a alertar que tiene algún sentido ir a votar, ¿no? Y como que se va generando esa conciencia más cívica y a partir de esa preocupación. Recuerdo haber participado hace años en grupos de enfoque con jóvenes para ver el tema de su participación, y era muy curioso porque sí veíamos una actitud diferente en aquello, cuando hacíamos la diferencia entre jóvenes casados con hijos, con jóvenes sin estar casados, sin pareja, sin hijos, ¿no? Y sí se veía más ese elemento de compromiso o preocupación por la participación electoral. Y el otro aspecto importante de algunas investigaciones es que hablan que también hay generaciones, que es una cuestión de contexto, ¿no? Dice, si tú haces o sea, independiente de cualquier generación, los jóvenes votan menos, dice, pero hay generaciones, cuando hacen cortes de análisis en el tiempo, identifican que hay generaciones que resultan ser más activas y más participativas políticamente, ¿no? Una de estas generaciones es la generación de los 60, ¿no? Fueron generaciones políticamente, los derechos civiles, los derechos de la lucha feminista. Entonces fue una generación que hizo que los jóvenes fueran más activos y más participativos que otras generaciones, ¿no? Entonces sí hay una serie de discusiones, y creo que en ese sentido, y también hay un elemento muy claro con la información, el conocimiento acerca más a la participación, y por eso nuestra gran deuda, ¿no? Como decía Carolina, que tenemos nosotros ante ese problema estructural, ¿no? Porque incluso viendo los exámenes de evaluación que hacen internacionales, comparando México con otros países, en educaciones cívicas, en actitudes y actitudes cívicas, salimos en estándares muy bajos de calificación, muy por abajo comparado con otros países, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que quería comentar en ese sentido. Por eso, parte de nuestro trabajo nuestra estrategia del voto está muy orientada hacia los jóvenes. Tenemos un app que se llama Mi Primer Voto, que a partir de este análisis es que la planteamos. Y el otro tema, niñas, niños y adolescentes, simplemente aquí, antes que empezáramos el evento, la sesión pública, comentaba, ¿no?, que otro de los trabajos que estamos haciendo, que me toca coordinar, es precisamente la consulta infantil y juvenil para este año, de niñas y niños, y quisiera comentarles que es precisamente nosotros sí venimos trabajando con los niños, tenemos programas específicos para niñas, niños y adolescentes, entre ellos la consulta infantil, y que precisamente, porque no lo vemos como un enfoque de derechos, y las niñez tienen derechos. O sea, es decir, hay una ley que establece el derecho a ser escuchado, el derecho a participar, y es en ese sentido que nosotros asumimos ese compromiso. Y el otro aspecto que quisiera comentar para cerrar mi participación es que precisamente para elegir el tema del contenido de las boletas de la consulta infantil que se llevará en noviembre, hicimos en el INE un sondeo con niñas y niños adolescentes de todo el país, con el cual se buscó una muestra representativa que nos ayudó CIPINA, ¿no?, a elaborarla, para que precisamente esta preocupación y que nos ha puesto muy clara la doctora Erika, evitar no ser inclusivos, evitar el dejar al margen a aquellos que no pudieran estar. Entonces, en ese muestreo incluimos población infantil afro, con discapacidad, rural, urbana, comunidad indígena, para escuchar. Y esto salió en origen porque cuando resultado de la consulta infantil 2018, trabajamos después, el año pasado, inicios de años, con el programa de investigación de la infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, y precisamente nos dijeron, el enfoque de las consultas es adultocéntrico, ¿no?
tenemos que revertir. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, y así es como estamos haciendo la consulta infantil para este proceso, hicimos ese sondeo para que sean las inquietudes que expresaron los más de 8,000 niñas, niños y adolescentes del país, los que dieron forma a las temáticas que tendrán las boletas de la consulta infantil para este proceso. Y aparte en ese sondeo encontramos en las preguntas abiertas una riqueza, porque ahí se ve lo que queríamos evitar, que no hay que hay que ser visibles esas desigualdades, esos problemas estructurales, y encontrábamos cómo sí la población de niñas y niños afro tiene unos aspectos específicos que solamente pongo el ejemplo, porque es muy largo todo el sondeo, pero ellos hablaban en relación con otros sectores sociales de niños, el tema de la discriminación y la violencia. Así de contundente. Y el tema de la violencia salió más a relucir entre adolescentes. Y había diferencias de acuerdo a género en este sondeo, ¿no? Y a partir de ese sondeo es que se elaboró ya el contenido temático sobre lo que vamos a trabajar en esta consulta infantil. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y efectivamente, o sea, el decir, a ver, las desigualdades para nosotros podrían parecer algunas evidentes, otras no tanto, porque precisamente si partimos de lo que nos ponía Erika en la mesa, es que en un censo en el que no existe una población como la afromexicana, pues ¿cómo vas a saber que hay discriminación? A menos de que les preguntes y a menos de que les hagas parte desde el propio diagnóstico. Qué bueno que se los dijo la UAM, pero habemos organizaciones de sociedad civil que llevamos 15 años diciéndoles, ojo, es adultocéntrico, pero bueno, a veces a la sociedad civil nos creen un poquito menos. Qué bueno que coincidimos, eso me encanta, porque tiene que ver también con la praxis. Y les diría una cosa que me parece interesantísima para ir cerrando. Ustedes todo el tiempo han hablado de esta diversidad. A mí a veces me da un poco el soponcio, como decía mi abuelo, cuando escucho, es que los millennials, los centennials, cuidado, esas son categorías de consumo. Y que no, un joven no siempre será una persona joven, no siempre va a ser millennial, aunque esté dentro de la generación, porque tienen muchas otras condiciones y, digamos, trayectorias en su vida que no necesariamente les hacen eso que estamos mirando y hablando, que tiene que ver con una generación. Yo soy de la generación X, ¿no? Que todos éramos suicidas en potencia y, pues no, había algunos que sí, pero miren, aquí vemos otros que pues sobrevivimos y estamos dando lata todo el tiempo y la seguiremos dando, por cierto. Entonces, creo que aquí es momento que ustedes vayan cerrando sus ideas. Creo que es muy importante también, y les pediría ir justamente pensando en pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación, y es cómo va a llegar esta participación después del proceso electoral, cómo vamos a ver estos retos, de dónde estamos parados y hacia dónde nos gustaría llegar en términos de esta participación social y política para todas, todos y todes, desde dónde la vamos a mirar. Y aquí sí, digamos, pensando, pues como les digo, no nos gusta pensarlo estrictamente en lo electoral, pero no podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que en menos de un mes hay una elección importantísima en este país. Francisco, comenzamos contigo, tu cierre hasta por 5 minutos. Yo creo que en el INE, algo que gratamente nos ha sorprendido con favorable, es que los ciudadanos se volcaron y están aceptando ser funcionarios de casilla, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un indicador muy claro, incluso comparando datos con el proceso electoral de 2018, vemos que la tasa en estos momentos de aceptación y de nombramientos es superior. Entonces, en ese sentido, estamos sintiendo el ánimo de la gente que sí le está entrando y que quiere participar. Otro aspecto intuitivo es que se ha acercado mucha gente al INE de muchas instituciones de sociedad civil, de universidades y otro tipo de organismos, incluso empresariales, diciendo, ¿a qué nos sumamos?
queremos promover la participación de los ciudadanos. Sí vemos ese incentivo de muchos actores ciudadanos de promover, y comparado con 2018, nuestros números con quienes estamos trabajando y todo eso se está multiplicando, pero por mucho. Entonces yo veo eso con optimismo, que pueda ser, que sea favorable la tasa de participación, ¿no? Ante la pregunta que dice. Y en el otro sentido, simplemente diría en la parte estructural, definitivamente, ¿no? Esa desconfianza, ese desencanto, incluso desvinculación que tú decías, Gloria, que nos dice el informe país, pues son causales estructurales de la no participación. Y entonces tenemos que trabajar en esas causales estructurales, ¿no? No hay de otra, porque si no tratamos de modificar esos cambios estructurales, difícilmente lograremos brincar hacia niveles de mayor participación ciudadana y de una democracia de calidad. Gracias. Muchísimas gracias. Caro, por favor, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, mi querida Gloria. Pues bueno, enfocándonos en el tema de participación electoral concretamente y hablando, pues sí, justo no hay que cerrar los ojos a que estamos a nada de ir a las urnas a elegir a quienes van a ser diputadas, diputados, en el caso de Ciudad de México también alcaldesas, alcaldes. Yo me sumo a esta visión que tiene el maestro Morales. La verdad es que yo sí tenía mucho temor que con la pandemia la gente no accediera a estar como funcionario de casilla. Es bueno ver cómo se ha capacitado la gente, es bueno saber que la gente quiere estar ahí. Creo que eso para mí ha sido una sorpresa muy grata y que me da aliento en el tema electoral, hablando de participación electoral, porque si la gente quiere ser funcionario de casilla, la gente va a salir a votar. Y algo que tenemos que romper en este proceso electoral, como en todos, esa es la meta siempre, el abstencionismo. La gente tiene que salir a votar por quien quiera, por el color que quiera, como quiera, pero tiene que salir a votar porque pues es la base de la democracia electoral, ¿no? Entonces, eso a mí me da muy buen ánimo. Eso aunado también con que los números en cuanto a la observación electoral son altos. Hay mucha gente participando en la observación electoral. Tú lo sabes, Gloria, desde la sociedad organizada, sociedad civil organizada, pero también ciudadanas o ciudadanos en lo individual están haciendo esta observación. Las escuelas nos hemos volcado también a motivar a las juventudes a que observen, ¿no? Y bueno, yo volver a presumir Ciudad que ve de Ciudad de México, juventudes y niñez observando el proceso electoral. Creo que eso da un buen parámetro de observación y de participación electoral. ¿A qué le apuesto después de esto? Y no solo después del proceso electoral, sino creo que todos los fenómenos sociales, este inicio de década empieza de verdad con unos movimientos, unas sacudidas tremendas, sociales y naturales. Entonces, yo le apuesto a que a eso, junto con la globalización, que no la mundialización, la globalización y lo que tiene que ver con la tecnología y todo esto, haga que esas voces que siempre han estado, pero que hay voces más fuertes que las acallan, bueno, esas voces hagan cada vez más ruido y nos permitan visibilizar y por fin permitan que ocupen ese espacio que es suyo, el espacio social que les corresponde. Yo creo que es una década de cambios, yo creo que es una década, arrancamos una década en la que le guste o no a la mayoría, digamos, pues desde estos estereotipos que hemos generado como lo ideal, les guste o no les guste, hay formas y todas esas formas se van a seguir dando, les gusten o no, y se van a hacer escuchar. Y van a llegar, estoy segura, a normas y van a llegar, estoy segura, a los espacios no solo de elección, sino a los espacios públicos en general. Y es así como que desde lo electoral vamos a lograr esta participación. No nos quedemos en esas
formas de participación, hagamos que lo electoral incluya después un seguimiento de las personas a las que elegimos y exijámosles que se haga realidad esta pluralidad, esta democracia verdadera, para no dejarla solamente en un contexto electoral, esta democracia que involucre y que incluya a todas las personas. Yo pertenezco a la red de consejeras y consejeros por una democracia incluyente y estoy convencida que si la democracia no es incluyente, no es democracia. Así de simple, así de llano, debemos tenerlo claro y pues más en la cuestión electoral, ¿no? Entonces, yo creo que enhorabuena por esta década que empieza, esta década que está haciendo oír voces que siempre han estado, que siempre han hablado, pero que siempre hay otras que las han acallado porque hablan más fuerte. Benditas las cuestiones tecnológicas que nos permiten escuchar desde otra perspectiva, desde otro volumen y llegar a más espacios y a más lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Y finalmente, Erika, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a cerrar como inicié. La participación recae en el cuerpo. Y en este sentido, yo no, considero, viendo las condiciones que se han generado, no en el último año, no en los últimos 2 años, en la historia de las democracias liberales, se ha construido una participación de exclusión. Entonces, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a participar? Pues las personas ciudadanas más privilegiadas, ¿no? Van a estar allí. Tan solo pienso, y vuelvo a lanzar, ya no se va a poder responder la pregunta, pero tan solo pienso, si preguntáramos de esas personas, de las juventudes que votan por primera vez, habría que preguntar su condición de clase, su nivel académico, su nivel educativo y encontraremos cosas muy interesantes. No podemos remitir la participación solamente al ámbito educativo porque hay un alto porcentaje de infancias, adolescencias y juventudes que están afuera trabajando. Yo estoy aquí en una zona de privilegios en la pandemia, viendo pasar la vida, cómo se la juega la gente allá afuera, ¿no? Y justo hace un año, cuando estaban ya las clases en línea, pues a mí me tocaba ver por esta ventana, ¿no? Muchos vendedores de a pie, con sus hijas, sus hijos, saliendo con ellos. Había particularmente un señor, ya lo dejé de ver, había un señor que pasaba con 4 chiquitas y chiquitos que tenía y salía a vender cosas. Y justo un día estaba en un evento con un consejero electoral de UNOPLE, un presidente consejero electoral de UNOPLE, y creo que a partir de ahí me hizo recordar mucho lo que acaba de decir la consejera Caro, porque me hizo recordar, porque a partir de ahí me dejó de hablar, porque le dije, estábamos en ese evento y le dije, ¿tú crees que la gente está interesada por votar cuando, mira, acaba de pasar enfrente de mí, le cuento la historia de este señor, cuando tiene que jugársela para comer, porque de entrada veo que tiene que alimentar 4 bocas? Entonces, considero que pensar ahorita son privilegios. ¿Quién va a votar y quién va a salir a votar? Las personas menos afectadas por la pandemia. No podemos dejar, y lo hablo desde mis condiciones de privilegio, ¿no? Soy una mujer académica que pude ejercer, que tengo 2 internets, aquí por si se me cae uno tengo otro, que tengo 3 computadoras, y eso no nos debe cegar a decir qué pasa allá afuera y quiénes estamos queriendo votar y quiénes discutimos. Entonces creo que tenemos que repensar mucho esto, porque sí va a ser, los números no podemos, y yo como buena cualitativa, de cualitativa en serio, no de datos descriptivos como piensan los cuanti, de cualitativa, de implementar metodologías cualitativas profundas, de decir, exploremos esos datos una vez que los tengamos, después del 4 de junio, quiénes votaron y que dejen de ser números, qué condiciones económicas, sociales están habitando, en qué cuerpos están. Y entonces hablemos del éxito de esa participación, porque si va a ser un demos del que llama Chantal Mouffe, ese demos que se ha construido desde la democracia liberal, donde somos iguales solo entre los iguales, y el universo, esa universalidad de la ciudadanía es finita.
donde tiene términos y condiciones. Entonces repensemos y a lo mejor mi postura es más Grinch, menos alentadora de decir, esa participación ciudadana va a tener sesgos de exclusión y va a salir a votar quien hoy por hoy, después de un año de pandemia, esté en las mejores condiciones. Y ahí, entonces vamos a hablar de una participación que va a ser excluyente. Y creo que es el momento de repensar las instituciones de promoción de la participación y del voto, que la participación la tenemos que ampliar más allá del voto, que tenemos que pensar en otros mecanismos, que tenemos que pensar que hay muchas formas que no nos gustan de cómo se manifiestan las adolescencias y las juventudes, pero porque traen un resentimiento social, ¿no? Que las lleva y las motiva y que desconocemos porque nosotros no sabemos lo que es salir allá afuera y ser violentada por el chico de la esquina, ser violada, no desconocemos ese tipo de cosas porque no las hemos habitado. Yo creo que la participación, además de tener un enfoque adultocentrista, tiene enfoques capacitistas, elitistas, clasistas, racistas, y hay que repensar la participación cuando entender realmente qué es la diversidad, que las infancias también trabajan, que las infancias están en la calle vendiendo, que las adolescencias están embarazadas, que hay juventudes que ya enviudaron, que hay juventudes con enfermedades crónico-degenerativas. Hay que dejar estas y repensar desde ahí cómo se construyen los cuerpos y esos cuerpos donde se ejerce la participación para de veras poder deconstruir los imperativos hegemónicos que tenemos para entender la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Pues llegamos así al final de nuestra mesa, de nuestro espacio de reflexión, del cual estaba yo absolutamente segura que este tipo de discusiones se iban a detonar. Nunca me imaginé que de manera tan focalizada a las juventudes, se los juro, yo no tengo nada que ver, fueron nuestras y nuestros ponentes, porque pareciera que les dijimos que era el tema, no lo es. Lo que pasa es que las personas jóvenes, como bien lo dijo Caro, no son el futuro, son el presente. Finalmente les diría, bueno, en estas reflexiones finales, híjole, pues nos vemos en las urnas, ¿no? Les diríamos a los partidos y ojalá, como lo dice Erika, yo sí quiero tener un poco de esperanza, un poco de luz al final del túnel, pensando que en estas acciones afirmativas a nivel federal, claro está, pues si yo como persona trans veo a una candidata o a un candidato trans, pues cuando menos me animaré y diré, a lo mejor eso podría motivarme al voto. Quizá, ¿no? Igual con las personas con discapacidad, las personas indígenas, afros, migrantes, efectivamente, bueno, hay que empezar. Lamentablemente sí tuvo que hacerse a fuerza, porque si no los partidos es que simplemente no lo iban a hacer. Entonces les diría, híjole, estoy a punto de quedarme sin batería, así que le voy a echar velocidad. Difícil invitar a participar, pero vale la pena, también les diría. Una cosa fundamental que nos está diciendo Erika, que es, ¿y las personas que no están en los sistemas escolarizados, dónde están? ¿Dónde las estamos viendo? ¿Dónde las estamos pensando? Eso es una tarea para el INE, para los soples, para todos. Las personas están más allá y sobre todo las jóvenes de los sistemas escolarizados, ahí su gran reto. Tomar en cuenta que no solo las personas están en las redes, la transformación digital y las adaptaciones también pueden ser en la radio y en la televisión, no todo México es territorio del CEL. Y finalmente también hablar de los privilegios, el que estemos nosotras y nosotros este día sentados, horas en nuestro internet, también porque se me va a acabar la pila, pero también seguiría. Y les diría, ¿saben qué? Lo que nos queda, como he aprendido de mi admirada y querida Erika, es transformar mi privilegio y ponerlo al servicio de los derechos de las personas que no lo tienen. Y que mi privilegio se vuelva una caja de resonancia para pedir justicia y para hacer visible, como lo hicimos este año en la cadena feminista, hacer visible lo invisible. Sí, finalmente también, bueno, todo este análisis y esta percepción de la participación ciudadana, ojalá que las siguientes discusiones sean sobre la participación social y no solamente ciudadana y la ampliemos, porque la ciudadanía es una construcción muy chiquitita frente a una sociedad tan diversa, tan compleja y tan rica como la nuestra. Muchísimas gracias a todas, a todos quienes nos acompañaron.
Ha sido un honor y le vuelvo a pasar el micrófono, no sin antes, nada más, no, ya me acordé rápido en mis 2 barritas de batería, que justamente estos prejuicios, estas etiquetas, también minan la participación. Y justo estaba yo buscando una cumbia que si no la conocen se llama la cumbia feminazi. Y a las mujeres que marchan, a las mujeres que gritan y que dicen estamos hasta la madre de que nos digan feminazis. Me encanta esta parte porque dice, al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Así nos pasa. No se nos olvide. Muchas gracias, Caro, Erika, Paco, Gaby. Todo tuyo el micrófono y así me conecto antes. Si ven que me voy, no me fui de grosera, me quedé sin pila. Tengo que conectar. Muchas gracias, querida Gloria. Muchas gracias, consejera Carolina del Ángel, Francisco Morales, Erika. La verdad es que fue una excelente mesa, sus ponencias extraordinarias, nos dejan muchas reflexiones, se los agradecemos porque pues cerramos muy bien este foro de tópicos electorales, segunda edición. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos el haber estado con nosotros en estos 2 días de trabajo. A Gloria y a mí nos da muchísimo gusto y esperamos tenerlos en otros eventos académicos que pues por ahí seguramente se organizarán en el proceso electoral o después de él, pero pues estén pendientes siempre de nuestras redes sociales. De verdad, muchísimas gracias a nuestras y a nuestro ponente. Y Gloria, muchísimas gracias, te agradezco. Y pues estamos ahí a la orden. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gaby, a nombre de la revista Voz y Voto también. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, que estén bien.